El gobierno de Luis Abinader ha abanderado el tema de la lucha contra la corrupción desde sus inicios. Pero en estos 4 años ha habido varios casos que han trascendido a la opinión pública con irregularidades, con temas que necesitan ser profundizados. Y nosotros hemos querido hacer un recuento de estos 4 años, los casos que han tenido esa trascendencia mediática y que no se sabe muchos de ellos en qué han parado, qué ha pasado con ellos y que necesitan la verdadera rendición de cuentas. No voy a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en mi gobierno. El funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo será inmediatamente destituido y puesto a la disposición de la justicia. Así se pronunció el presidente Luis Abinader al juramentarse como mandatario de la República Dominicana en el año 2020. Y aunque ciertamente a algunos funcionarios se les ha destituido, inmediatamente han sido relacionados a algún caso de indelicadeza o mal manejo de fondos públicos, muchos solo han quedado en esta acción y no se conoce avances de los procesos en justicia. Otros parece ser que el presidente no se ha dado por enterado y siguen en sus puestos, lo que puede llevar un mal mensaje a la ciudadanía. Porque la gente pierde la credibilidad en las instituciones. Por eso, este es un eje que en cualquier administración tiene que darse cuenta, tiene que dar cuenta detallada a la sociedad de qué se está haciendo, demostrar que hay una determinación de no tolerar, no solo no proteger, sino no tolerar en lo absoluto ninguna práctica que pueda ser identificada como práctica de corrupción. Uno de los primeros escándalos a los que se enfrentó el gobierno de Luis Abinader fue cuando en diciembre del 2020 el Gabinete de Política Social entregó la suma de 100 millones de pesos a un grupo de artistas para conciertos que serían transmitidos por televisión y en plataformas digitales en pleno apogeo de la pandemia. Lo que se le acusó a Peña Guava fue de que él no había hecho una licitación sobre eso y graciosamente, como se ha hecho tradicionalmente en el país, se le dio una ayuda a los artistas, dueños de orquestas, para que ellos tocaran durante las Navidades y se le dio un dinero incluso adelantado. Aunque este caso los expertos consultados no lo consideran penal porque se entregó a los beneficiarios, sí indelicado, por tratarse de dinero público que se festinó y no se manejó bajo los procesos requeridos de contratación pública. A pesar de este escándalo, hubo otros casos que, aunque fueron muy mediáticos, se han quedado en una nebulosa. Bueno, por ejemplo, a mí como ciudadano, el caso de Kimberly, la ministra de la Juventud, yo que soy un ciudadano que sigo la información que suministran los medios de comunicación, sobre todo en los casos de corrupción, me he quedado señalando qué pasó en esos casos, en ese caso y en muchos otros, qué ha pasado. Tal vez me falta información, tal vez, pero creo que es importante el papel de los medios de comunicación, dándole seguimiento a esos casos, para informar a la ciudadanía si los casos siguen su curso o no. Kimberly Taveras fue ministra de la Juventud del gabinete de Luis Abinader desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 9 de diciembre del mismo año, cuando renunció a su cargo, luego de que trascendieron en los medios de comunicación varios cuestionamientos, pues Taveras reportó un patrimonio total de 106 millones de pesos y empresas suyas habían sido beneficiadas con contratos del Estado. Y no se sabía realmente de dónde ella tenía esa fortuna, porque era muy joven y no había tenido ningún cargo ni ninguna empresa así. Ese caso no sé en qué paró y no sé si siquiera se instrumentó un expediente con prueba que ameritara el seguimiento de la justicia.
En febrero de 2021, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa interrogó a familiares de Taveras para investigar el caso, pero luego de esto no se ha informado ningún avance en dicha investigación, mientras la exfuncionaria continúa una vida política muy activa y hasta resultó electa como candidata a diputada de la circunscripción 5 de la provincia de Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno PRM para las elecciones de mayo de 2024. Un año después de la renuncia de Kimberly, la ministra que le había sucedido en el cargo, Luz del Alba Jiménez, también fue destituida por el presidente Luis Abinader, pues salió a la luz pública la denuncia del ex consultor jurídico del Ministerio de la Juventud, José Manuel Vidal Tejada, quien estableció que Luz del Alba pretendía que 2 empresas fueran seleccionadas de manera irregular por la entidad con el objeto de beneficiarla con 3 millones en la adquisición de equipos tecnológicos mediante los procesos de licitación que ordena la Ley de Compras y Contrataciones. Pero tiene que haber una investigación que permita darle una información a la sociedad en relación con lo que se encontró en ese caso y si tiene los méritos suficientes, por supuesto, proceder ante la justicia. Porque eso es lo que tiene que ocurrir cuando se quiere enfrentar el manto de impunidad que ha reinado en la República Dominicana. A pesar de que el PETCA en diciembre de 2021 dio constancia de que investigaba el caso de la entonces ministra Luz del Alba Jiménez, a poco más de 2 años no ha presentado ante la opinión pública ningún avance. Sin embargo, en marzo del año pasado fue motivo de controversia que la misma fue nombrada como vicecónsul en el Consulado de Barcelona, España. Ese es un mensaje contradictorio, porque mientras concluya, es decir, debió procederse con la investigación primero, rendirle cuentas a la sociedad que se identificó en este caso y en la medida si resultan infundadas las acusaciones, entonces obviamente tiene toda la libertad de ejercer una función pública, pero si por el contrario se encuentran méritos en esas denuncias, entonces lo que correspondía era instrumentar una acusación formal ante los tribunales. Ante la presión de la opinión pública y una carta de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, al presidente de la República, fue revocada la designación de la funcionaria, pues según la carta de Ortiz Bosch, se estableció que sugerimos que se disponga la suspensión provisional de la señora Luz del Alba Jiménez Ramírez como vicecónsul en el Consulado de la República Dominicana en Barcelona, Reino de España, hasta tanto el Ministerio Público comunique la culminación de las investigaciones realizadas en torno a su desempeño en la función de ministra de la Juventud. Sin embargo, no se ha dado un informe a la opinión pública todavía. ¿Qué es lo que ha faltado allí? Seguimiento para que esos casos terminen o en los tribunales o cerrado porque no hay un caso penal. Otro caso que fue un escándalo en el primer año del gobierno de Abinader fue el de la Lotería Nacional, que realizó un sorteo fraudulento celebrado el 1 de mayo del 2021 en perjuicio de la Lotería Nacional y las bancas de apuestas, con un monto que asciende a más de 500 millones de pesos. Y aunque fue destituido el director de la lotería e iniciado un proceso judicial donde fueron condenados 8 de 10 implicados, la opinión pública cuestionó que hayan declarado no culpable al principal implicado, el exdirector de la Lotería Nacional, Luis Dicen. Este fallo fue apelado por el Ministerio Público, quien solicitó 12 años de prisión para el imputado. Y aunque con este caso de la lotería se ha querido llevar un mensaje de no impunidad, no en todos los casos se está haciendo lo mismo. Recordamos uno de los escándalos que trascendió a la opinión pública, pero es de los que menos información se sabe. El caso del Ministerio de Salud Pública en la gestión de Plutarco Arias. En ese caso se hicieron denuncias bastante serias
y tan serias que motivaron a que el ministro tuviera que salir. El 26 de febrero del 2021 fue destituido el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, días después de que se diera a conocer una licitación para la compra de jeringuillas para el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 con sobreprecio por encima de un 600%. Se anunció para entonces que el caso pasó a ser investigado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA, pero no se han dado a conocer avances desde entonces. Estuvo el caso de la mafia millonaria con las tarjetas de Supérate para ayudas sociales del gobierno a personas de escasos recursos, donde se clonaban tarjetas y en el que participaban colmados y empleados públicos, defraudando al Estado y a los beneficiarios. ¿Cuál es el estado de ese caso? Porque ciertamente cuando ocurrió la denuncia se hizo eco, se batió un poco en la opinión pública, pero después no está claro si todavía hay gente que está detenida, si esos detenidos han sido investigados, si lo investigaron, qué fue lo que pasó. Creo que la sociedad merece, necesita y tiene derecho a ser informado en detalles de ese caso también. En el 2022 se conoció que algunos de los implicados en la clonación de tarjetas se le envió a prisión preventiva y otros se les impuso una garantía económica, pero se cuestionó entonces si esos eran todos los que son o son todos los que están. En abril del 2022, la directora de Supérate, Gloria Reyes, pidió una auditoría a dicho programa. No encontramos una auditoría después de esa fecha. Otro caso que trascendió a la opinión pública fue el de un contrato de 3 meses por un monto de 598 millones de pesos para el programa Bachilleres Bilingües Productivos, firmado por el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio INAFOCAM y la institución Valdés Professional Training, para capacitación de docentes y estudiantes, que fue cancelado por la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, para ser investigado el proceso mediante el cual fue adjudicado como proveedor único para un servicio que lo ofrecen múltiples entidades en el país. Además, que el programa se inició antes de realizarse el proceso de licitación. La Dirección General de Contrataciones Públicas inició una investigación de oficio sobre este proceso y en marzo del 2023 publicaron en su portal que determinaron que en el proceso realizado por el INAFOCAM hubo violaciones a la normativa de contrataciones públicas. La DGCP verificó que el expediente de la contratación no contiene documentos que demuestren que el adjudicatario era el único proveedor con posibilidad de satisfacer la necesidad de la institución, por lo que se afectaron los principios de igualdad y libre competencia contemplado en la normativa. El procedimiento fue declarado nulo de pleno derecho, que según citan es la consecuencia jurídica de actuaciones realizadas en violación al debido proceso para procedimientos de excepción, que forman parte del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Otro caso sensible para la sociedad dominicana fue la denuncia que demostró que se había adjudicado contratos a 1.260 suplidores que no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar en los centros educativos públicos, lo que dio al traste con la destitución del entonces director de INAVIE, Cecilio Antonio Rodríguez, a quien se le interrogó en el PETCA en febrero del año 2022. Alianza contra la Corrupción, ADOCO, presentó una denuncia penal en contra del exdirector ejecutivo del Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, INAVIE. Confirmamos en ADOCO que este caso no ha tenido ningún avance. También está el caso del Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario, FEDA, dirigido por Edmidio Galván. A pesar de que la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa, PETCA, anunció que investiga esta entidad desde el año pasado tras una larga lista de denuncias que abarcan irregularidades cometidas en el programa de comercialización de productos agropecuarios para madres solteras, hasta el uso de vehículos de la entidad por parte de familiares del director,
El director del PETCA solo ha dicho en los medios de comunicación que esta es una investigación que está abierta y no puede dar detalles de la misma, ni tampoco mencionar las diligencias. Pero otro caso más reciente que no se ha rendido cuentas a la opinión pública es el que implica al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, en la gestión de Hugo Veras, donde se dio a conocer la suspensión del contrato por más de 1.317 millones de pesos, que tenía como objeto mejorar el centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público deberá dar una explicación sobre el destino que ha seguido ese proceso, puesto que ahí hay una serie de elementos que, si bien es cierto que había un contrato con el Estado Dominicano, también se violaron documentos, se hicieron falsificaciones para lograr ese contrato, y esos son delitos. Y es necesario que el país dé el ejemplo de que las cosas no se quedan sin castigo. Pero ha sido cuestionado esta semana que este caso, habiendo sido denunciado desde la Dirección de Compras y Contrataciones, ahora no se quiere hablar del mismo. ¿Qué opinión le merece a usted el caso del Intran, donde esto no ha tomado respuesta a pesar del mal manejo que tuvo Compras y Contrataciones en la investigación de estos expedientes? ¿Cuáles son esos logros que la entidad debe? Pero respóndame, señor Pimentel. Pimentel, me gustaría saber su opinión a propósito del caso del Intran. No, pero es en el caso específico suyo. ¿Cómo? Permiso. Ya, termina. Eso usted lo evade porque usted no quiere responder eso. Una destitución que fue muy comentada fue la del entonces ministro de Educación Roberto Fulcar en agosto del 2022, pues era considerado un hombre del presidente, que había sido su jefe de campaña. Sin embargo, su gestión se vio empañada por varios escándalos, desde la publicación de una licitación por cerca de 700,000 pesos para la adquisición de orquídeas para colocarse en las oficinas de la sede central en medio de la pandemia del COVID-19, así como un cuestionado proceso para la adquisición de libros digitales por 280 millones de pesos, que la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas reveló que suspendió, y medios denunciaron que el Ministerio de Educación habría pagado a empresas que ya no existen en la actualidad y que no cumplieron con la entrega. A partir de todos esos temas fue que se produjo la destitución. Entonces creo que para bien de todos, deben ser investigados, deben ser, y la sociedad tiene que saber qué pasó. Y si hay méritos, debe procederse judicialmente como corresponde, y si no, también debe saberse. Un punto en el que han coincidido los distintos entrevistados es que, aunque tienen fe en la cabeza del Ministerio Público, entienden que el sistema de justicia dominicano tiene su talón de Aquiles, por lo que quizás muchos no vemos avance en algunos procesos. Mira, hay múltiples razones. Una de ellas es, por ejemplo, que el Ministerio Público requiere reformarse, modernizarse, tener más recursos, no solamente de personal, sino tecnológicos, que ayuden en la investigación de los casos. Uno de los temas es, por ejemplo, que el Ministerio Público necesita salir de ser el administrador de las cárceles del país. O sea, actualmente el Ministerio Público se encarga de la administración de la cárcel. Sugiere que se deben quitar las funciones administrativas al Ministerio Público para que se concentre en la gestión de justicia y que esta parte quede en manos de un Ministerio de Justicia. Cuando eso ocurra, el Ministerio Público ya no va a tener que ocuparse de administrar la cárcel y va a poder concentrarse en ¿qué? En investigar los casos de infracciones a las leyes penales y en someter a los responsables a los tribunales y llevar esos casos hasta una decisión sancionatoria. Algunos de los expertos consultados vaticinan que muchos de los casos que llegan a justicia pudieran extinguirse si se siguen alargando los procesos y no se provee de recursos al Ministerio Público. Lo que yo creo es
que hay que garantizar que el Ministerio Público tenga todos los recursos que necesita, humanos y financieros, para que pueda ser más ágil, pueda llevar a cabo todas estas investigaciones y rendirle cuentas y que la sociedad sepa qué pasó y cuál es el destino de esos expedientes. Y el Código Procesal Penal establece que al cabo de 4 años pues se extingue la acción pública. Imagínense que de buena a primera, con todos esos casos escandalosos, se extinga la acción pública y no se sancione, pues queda entonces esa percepción de impunidad que ha permanecido en la República Dominicana de tiempos inmemoriales. Esto haría mucho daño a la sociedad, pues por un lado se pierde la fe en la justicia y por otro se multiplica la imagen de impunidad que debemos derribar para lograr instituciones más fuertes y transparentes. Mientras, el presidente de la República ha dicho recientemente que en su gobierno solo un caso, el de la lotería, ha afectado el patrimonio del Estado, pero este recuento nos hace pensar todo lo contrario. El presidente no puede arribar a esa conclusión sin que antes se hayan concluido los procesos de investigación de todos los casos que se han presentado. Donde la impunidad y la corrupción dejen de ser obstáculos para nuestro desarrollo. Que Dios bendiga a la República Dominicana.